Dios te bendiga en este día. Hoy es viernes 11 de diciembre y gracias a Dios por este día, gracias al Señor por esta oportunidad. Así que saludos a todos que estarán viendo este video y esta corta reflexión, consejo bíblico para nosotros hoy que pues Dios ha depositado en mi corazón y quiero compartirlo contigo. Ha sido de edificación a mi vida, quiero compartirlo hoy contigo. Así que feliz viernes, listos para un fin de semana, amén, sobre todo esperando a la expectativa de lo que Dios va a hacer y también esperando que Cristo venga por nosotros a buscarnos. Por lo tanto, estamos preparados, esperándolo y preparados, amén, porque Él viene a buscarnos pronto. Pero quiero dejar contigo unas cortas palabras en este viernes para que comiences un fin de semana bendecido, amén, y quiero poner como tema o tópico a esta corta reflexión: al otro lado. Guarda eso en tu corazón, grábalo en tu mente: al otro lado, al otro lado. Fíjese que entre nosotros los hispanos, los latinos, por lo menos en mi país, Puerto Rico, lo utilizamos mucho y es la respuesta o una de las respuestas muy comunes cuando nos pregunta otra persona: ¿cómo estás? Tenemos muchas respuestas, muchas expresiones muy comunes, pero dentro de ellas solemos decir mucho ahí, pero para adelante, porque al otro lado siempre hay alguien que está peor. Repito, ahí, pero para adelante, porque al otro lado siempre hay alguien que está peor o que la está pasando peor. A veces decimos esta expresión muy común simplemente por decir algo o por responder algo a la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pero cuando reflexionamos, la realidad es que siempre al otro lado hay alguien que la está pasando peor. Siempre al otro lado hay alguien que la puede estar pasando peor de lo que nosotros estemos pasando en nuestro lado. ¿Está viendo? En nuestro lado. Pero interesante porque esto es lo que quiero traer hoy en un ángulo, en un punto de vista. Conectar con el registro bíblico en el libro de Lucas o el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, versículos 22 al 39. Versículos 22 al 39 del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. De hecho, Mateo también registra esta historia y Marco también registra la misma historia. Pero quiero usar el contexto de Lucas para traer este ángulo que quiero que reflexionemos hoy todos los que estemos escuchando o que vamos a escuchar este video más adelante. Es porque el registro nos presenta que Jesús entra en una barca y con él los discípulos. Jesús entra en una barca y con él los discípulos. Y Jesús expresa una palabra, Jesús le da una orden. Jesús dice a los discípulos: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Jesús dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron, dice el texto bíblico. Entonces el registro nos presenta que se desató una tempestad mientras están en la barca allí en el lago, y la palabra dice dos términos clave. Dice: se anegaban y peligraban, se anegaban y peligraban. O sea, el momento era un caos, era una crisis terrible la que estaban pasando los discípulos, unos veteranos en la pesca, en el manejo de la barca. Pero esta tempestad fue fuerte, no tenían la respuesta, no tenían la solución, no podían arreglar el problema, no podían controlar la barca, no podían controlar la tempestad. Por lo tanto, ellos fueron al lugar correcto. Ellos, dice el registro bíblico, que fueron a donde Jesús, que estaba durmiendo en la barca. En medio de la tempestad, Jesús estaba en paz, durmiendo. Ellos fueron donde él y me llama la atención cómo lo llamaron. Le dijeron: maestro, que perecemos. Interesante, porque aunque la fe de ellos posiblemente se estremeció, posiblemente era una fe débil, si podemos usar ese término. Posiblemente era una fe que estaba comenzando a crecer. De hecho, el contexto bíblico nos dice que más adelante Jesús le pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Ves? Pero a pesar del estatus de la fe de estos discípulos, algo hicieron ellos. Ellos utilizaron uno de los títulos más sobresalientes, más poderosos de nuestro Señor Jesús. Lo llamaron maestro. Aunque ellos eran veteranos en la barca, aunque ellos eran unos veteranos pescadores, ellos no pudieron solucionar aquella tempestad. Por lo tanto, van a donde el maestro.
Y lo llaman maestro, maestro, porque ellos sabían que el maestro sí tenía el poder, la autoridad soberana para ayudarlos en esa tempestad, para calmar la tempestad. Ellos sabían que el maestro le iba a enseñar algo nuevo en medio de la tempestad. El maestro siempre nos está enseñando algo nuevo aún en medio de la tempestad. Pero voy rapidito. Jesús calmó la tempestad. Dice la Biblia que hubo una gran bonanza. Y entonces el contexto bíblico me dice que que llegaron al otro lado. Y al pisar la tierra al otro lado, Jesús tan pronto pisó tierra, dice el registro bíblico, que vino un hombre desesperado, gritando, y se postró a los pies de Jesús y clamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y al instante, entonces, aquel hombre que llevaba mucho tiempo endemoniado, posesionado por demonios, que llevaba mucho tiempo que no vestía ropa, o sea, estaba desnudo, no vivía en casa, sino que vivía en los sepulcros, era donde habitaba este hombre. Se postró a los pies de Jesús, tuvo un encuentro con Jesús y le rogó a Jesús, le hablaba a Jesús, y al instante Jesús estableció una comunicación con aquel hombre, comenzó un trato con aquel hombre, comenzó a cambiar algo en la vida de aquel hombre que iba a ser de enseñanza para los discípulos. Dice la Biblia que los demonios que estaban en aquel hombre les rogaron a Jesús, porque sabían que el que estaba allí era el soberano, el Dios todopoderoso, el Hijo del Dios Altísimo. Le rogaron: mira, no nos envíes al abismo. Hay un hato de cerdos en los montes, permítenos entrar en esos cuerpos. Y Jesús se lo permitió. Pero aquel hato de cerdos, dice la Biblia, que cayó dentro del lago y se ahogaron aquellos cerdos. Pero lo que quiero llegar es a lo que sigue. La Biblia dice que los que apacentaban a aquellos cerdos, cuando vieron aquel escenario, temerosos, asustados, algo grandioso, corrieron y fueron a la ciudad y fueron a los campos, diciendo y avisándole a la gente lo que allí estaba sucediendo. Y salieron todos de la ciudad, salieron todos de los campos y llegaron donde estaba Jesús en el escenario. Y aquel hombre que cuando Jesús llegó allí, que estaba endemoniado, etcétera, se postró a los pies de Jesús. Fue libre, fue libertado, fue restaurado. Jesús le dio un nuevo comienzo. Jesús le cambió la vida. Su tormenta aterrorizante fue calmada. Pero cuando vinieron todos de la ciudad y de los campos al escenario, se encontraron a ese mismo hombre, ahora libre, restaurado, en su juicio cabal. ¿Pero dónde? Todavía a los pies de Jesús. ¿Estamos nosotros a los pies de Jesús? Lo canta el grupo Miel San Marcos, lo canta Cristín Di Clairo junto a ellos. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Eso lo entendió la mujer allá en la casa de Simón el fariseo. Eso lo entendió María, la hermana de Lázaro. Y eso lo entendió este hombre que fue libre, que fue restaurado. Entendió que no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Pero interesante, porque aquí voy a lo que quiero llegar, Y es que los discípulos tuvieron que entender, y el contexto bíblico nos quiere enseñar, y de aquí de este contexto podemos traer muchas prédicas, muchas enseñanzas, muchas aplicaciones. O sea, como dicen en mi país, o como decimos muchas veces, tiene mucha tela por donde cortar. Y el ángulo que yo quiero traer hoy para que reflexionemos, el punto de vista que quiero traer para que lo apliquemos a nuestros corazones, es lo que tuvieron que aprender estos discípulos. Es que ellos, aunque pasaron una tempestad y vieron al maestro obrar en medio de la tempestad, todavía tuvieron que aprender que al otro lado había alguien que la estaba pasando peor.
Yo quiero que tú reflexiones en esto. Dios nos está diciendo hoy, al otro lado hay alguien que la está pasando peor. Yo no sé cuál es tu tempestad en tu lado. Yo conozco mi tempestad en mi lado. ¿Cuál es tu tempestad en tu lado? En todo eso, el maestro te dice, vengo y voy a traer bonanza. Pero además de eso, nos dice el Señor, al otro lado hay alguien que la está pasando peor. Estos tuvieron que aprender, los discípulos tuvieron que aprender que al otro lado siempre hay alguien que la está pasando peor. Nosotros reflexionemos. Reflexiona, medita conmigo en este viernes, ya comienzo de fin de semana. Medita por unos minutos que a pesar de lo que nosotros estemos enfrentando como personas, como individuo, siempre al otro lado hay alguien que la está pasando peor. Una persona que su dolor es más fuerte. Una persona que su sufrimiento es más profundo. Una persona que posiblemente su enfermedad es más agobiante. Una persona que posiblemente su problema es más grande. Una persona que su crisis es más prolongada. Una persona que su pérdida es más impactante. Una persona que posiblemente su tormenta es más atemorizante. Esa persona está al otro lado. Esto lo aprendieron los discípulos. ¿Y a qué voy? Sencillo. Al otro lado puede ser al otro lado del mundo. Hay alguien que la está pasando peor. Al otro lado de la nación o del país hay alguien que la está pasando peor. Al otro lado de la ciudad o del pueblo hay alguien que la está pasando peor. Al otro lado del escritorio en tu trabajo hay alguien que la está pasando peor. Al otro lado de la línea de la tienda para comprar o pagar hay alguien que la está pasando peor. Al otro lado de tu casa hay alguien que la está pasando peor. Al otro lado del pasillo puede haber alguien que la está pasando peor. Y voy más allá. Al otro lado de tu cama puede ser que esa persona la esté pasando peor. Por lo tanto, nosotros aprendamos esta lección hoy. Vamos a ayudar al que está al otro lado. En nuestra tempestad, el Señor obrará en nuestra tempestad. En nuestro lado, el Señor obrará, Él se encargará. Pero también nos está preparando y empujando para que miremos al otro lado y le llevemos un mensaje de esperanza, un mensaje de liberación, un mensaje de sanidad, un mensaje de salvación, que es a través del Evangelio de Cristo. Dejémosle saber, compartamos a Jesús con aquellos que están al otro lado, que la están pasando peor. Que Jesús sana, Jesús salva, Jesús liberta, Jesús viene pronto. Ayudemos al que está al otro lado, pero más aún, dejémosle saber que Jesús está para libertarlos, para sanarlos, para salvarlos, sobre todo para venir a buscarnos a todos aquellos que estemos a los pies de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz viernes, feliz día, fin de semana. Que la presencia de Dios esté contigo y recuerda al otro lado. Bendiciones. Adelante.